Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra emisión de Punto Financiero. Estos son nuestros titulares. En esta edición hablaremos con Hugo Armando Guzmán Useche, experto en riesgos y seguros, quien nos contará sobre el ciberriesgo enfocado en la gestión empresarial. En el mundo de las finanzas nos acompaña Irma Liliana Vázquez, experta en política internacional, quien realizará un análisis sobre el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y China. En la sección del mundo de las finanzas, Iván Francisco Tunjano Pinzón, experto en mercado de capitales, hablará acerca de la correlación del dólar y las acciones en Colombia actualmente. Hoy en El Experto Responde nos acompaña Rubén Darío Martínez Amado, experto en finanzas, quien nos hablará de los agentes IA en las finanzas. En la sección de finanzas personales, Karen Natalia Castillo Prada, experta en contabilidad y finanzas, nos hablará sobre qué es y cómo administrar la prima de servicios. Today in Finance Insight, Carolina Vanegas, Commercial Manager at London Underground, explains how finance drives the system maintenance operations. Hoy en nuestra sección de El Recomendado les traemos el artículo Guest Editorial Crowdfunding and Innovation Management, Moving Forward with Platform-Based Innovation Management, que se refiere a la financiación colaborativa y el crecimiento de esta en la última década. Comencemos. En los últimos años, el ciberriesgo se ha convertido en factor determinante para la continuidad y la competitividad de las empresas. Su impacto trasciende lo tecnológico y exige una visión estratégica desde la alta dirección, especialmente en un entorno donde las amenazas digitales evolucionan con rapidez y pueden comprometer procesos, reputación y recursos clave. Hoy exploraremos cómo este tema influye en la gestión empresarial y por qué es fundamental incorporarlo dentro de la toma de decisiones corporativas. Hugo Armando Guzmán Useche, experto en riesgos y seguros, nos hablará sobre este tema. Hugo, bienvenido a Punto Financiero y gracias por acompañarnos en esta edición. Gracias, Alejandro. ¿A quién no le ha pasado o ha escuchado la historia del WhatsApp, en la cual resulta que una persona te escribe y te dice: oye, Hugo, ya te consigné los 250,000 que necesitabas? Y tú quedas como, ¿cómo así? Sí, claro, el mensaje que enviaste esta mañana en el cual decías que tenías una necesidad financiera y que era urgente que te ayudara. Y caíste simple y llanamente porque alguien más muy seguramente tuvo acceso a tu información digital. O de pronto que hayas escuchado que no puedes ingresar a tus cuentas bancarias, haces de pronto una llamada o te hacen una llamada desde el supuesto banco en donde tú tienes tus cuentas. En ese banco te están diciendo, claro, para garantizar que tú eres el usuario dueño de esta cuenta, te voy a enviar una serie de códigos que tú debes solamente digitar en tu celular o me los das verbalmente. Y tú, de manera idónea, creyendo que de verdad es una persona del banco, empiezas a marcar códigos y empiezas de pronto tu celular a sonar tin, 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 y estás realmente haciendo compras por internet. ¿Esto qué quiere decir? El ciberriesgo es una situación que es del puro siglo XXI, en el cual tenemos mucho acceso a tecnología, podemos hacer muchas cosas y generar nuestra propia identidad digital. ¿En qué consiste un ciberriesgo? Es el hecho en el cual cualquier persona que tenga acceso a internet y lo que nosotros vemos en películas como hackers y todo esto, pueden llegar a tratar de suplantarte y aprovechar tu información digital para llegar a diferentes fuentes. Si tú eres financista, sabes que yo puedo tener acceso a tus cuentas y en tus cuentas desocupar tu cuenta bancaria. Si yo soy economista, también sé que puedo tener acceso a información financiera, información digital de diferentes empresas en diferentes partes del mundo. Si yo simplemente trabajo riesgos, pues es importante que empiece a analizar estos temas, pues es un tema muy común en nuestros tiempos. Muy importante también tener en cuenta diferentes tipos de acceso que puede tener un hacker o una persona que esté afectando tu identidad digital. Ya hablábamos del tema de la suplantación de una SIM card, en la cual tienen acceso a todos tus datos personales
referentes a cuentas bancarias. Esto también puede pasar en las empresas. Cuando se está haciendo, por ejemplo, el pago de la nómina, se realiza de la misma manera, mediante tu información digital. Quiere decir con esto, no solamente que te la pueden desocupar, sino que además te pueden desviar esos dineros que debieron llegar a tu cuenta. Puedes afectar a tus familiares, porque el hecho de que ellos tengan la información tuya, también la tienen la de ellos. Existen diferentes formas y has escuchado muchas empresas que lastimosamente han perdido sus accesos a su información. Lo que buscamos cuando analizamos ciberriesgos es garantizar que tu información esté segura, que solamente tú la conozcas. No te preocupes si te piden más accesos o más controles, más password, más necesidades de control dentro de tu celular o con tus entidades. Es importante que te mantengas seguro. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación a Punto Financiero. Espero podamos vernos pronto. El nuevo acuerdo entre Estados Unidos y China ha generado un profundo interés global, ya que redefine dinámicas comerciales y geopolíticas entre las dos potencias. Su alcance influye no solo en sus propias economías, sino también en la estabilidad de los mercados internacionales y en la configuración futura del orden mundial. Sobre este tema nos acompaña Irma Liliana Vázquez Merchán, experta en política internacional, quien compartirá un análisis al respecto. Irma Liliana, bienvenida a Punto Financiero y gracias por acompañarnos en esta edición. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Este es un tema crucial hoy en día. Realmente las relaciones económicas comerciales entre Estados Unidos y China están en su punto más álgido. Podríamos primero iniciar con el inicio de estas relaciones de 1979, cuando el presidente Richard Nixon, el presidente Jimmy Carter y obviamente en compañía de uno de los mejores asesores y diplomáticos que hemos visto en todos los tiempos, que es Henry Kissinger, junto con Deng Xiaoping de China, presidente de China, se reúnen para establecer una primera relación comercial, acercar esas relaciones diplomáticas entre estos dos países. Este es el punto inicial. A partir de allí lo que vemos es un gran incremento de las relaciones comerciales entre estos dos países, un acercamiento, un aumento de las producciones, de la manufactura, de las exportaciones, y lo que viene después es la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en el 2001. Prácticamente este es el gran paso para la inserción de China en la economía mundial. Hoy en día, que vemos 2025, un nuevo acuerdo comercial que, si bien esta es la segunda fase, la primera fase se llevó a cabo en el 2020 con la dirección de Trump como presidente de Estados Unidos, viene a firmar una primera fase de este acuerdo comercial y ahora en 2025 entra esta segunda fase. Esta segunda fase tiene un componente muy interesante, que es la disminución de los aranceles, pero al mismo tiempo para China como para Estados Unidos de un 20 a un 10%, pero también hay unas condiciones o unos condicionantes que tienen más relación con esa producción de unos precursores del fentanilo, que van a ser, es el punto más crucial de esta relación, que es la limitación o el control de las exportaciones de este producto, tanto legal o ilegal, cómo se podría hacer un control, vigilancia y supervisión para que se limite el acceso a la economía estadounidense. Entonces, allí lo que vemos en China y Estados Unidos es una relación muy interesante en cuanto a un avance diplomático muy importante, pero también una relación comercial que está alrededor de las drogas ilícitas, alrededor de la inteligencia artificial y alrededor de del sector de manufacturas y la producción de soja en Estados Unidos para aumentar el comercio desde China. Esta es prácticamente el punto álgido. ¿Qué también vemos allí? Dos economías mundiales, dos poderes económicos que nos están diciendo: tenemos el 43% del PIB mundial, tenemos el 45% de las manufacturas mundiales.
Bueno, hasta aquí el análisis de esta relación comercial China y Estados Unidos. Alejandro, muchísimas gracias por esta invitación y espero nos veamos en una próxima oportunidad. La relación entre los movimientos del dólar y el comportamiento del mercado accionario colombiano sigue siendo un factor clave para entender las variaciones recientes en precios, flujos de inversión y sensibilidad de sectores estratégicos ante los cambios del tipo de cambio. Para profundizar en este tema nos acompaña Iván Francisco Tunjano Pinzón, experto en mercado de capitales, quien dará sus apreciaciones sobre este interesante tema. Para los que se preguntan si el precio del dólar y las acciones tienen algún tipo de relación, hay que decir que sí la tienen. Recordemos que el dólar depende de la balanza comercial. En este sentido uno pensaría que las acciones no tienen nada que ver, pero resulta que la balanza comercial no solamente son exportaciones e importaciones, también hay una balanza comercial de inversión. Y en esta balanza comercial entran las acciones. Las acciones últimamente han tenido un incremento de precios y en los últimos 3 meses hay acciones que han tenido incrementos de más del 20%. Sin embargo, el dólar ha estado en caída. Recordemos que teníamos un dólar por encima de 4.000 y ya está por debajo. ¿Esto qué significa? Significa que hay más abundancia de dólar en el mercado local y esto hace que la tasa de cambio baje. Pero cuando miramos los flujos en renta variable y miramos específicamente los volúmenes de negociación en acciones, estos volúmenes se han incrementado, lo cual deja ver un poquito que han entrado capitales de inversión al mercado de renta variable. ¿Cómo funciona esto y por qué está pasando? A este fenómeno se le conoce como ciclo de emergentes. Es muy pronto para decir que ya estamos en un ciclo de emergentes, pero básicamente lo que se entiende por un ciclo de emergentes es que cuando hay mercados supremamente caros, es decir, que ya han tenido unas valorizaciones importantes, los capitales comienzan a mirar mercados donde las valorizaciones no han sido tan importantes porque en teoría estarían baratos esos mercados. Resulta que después de la pandemia todo el planeta tuvo una caída en el precio de los activos muy grande. Colombia tuvo una caída importante igual que Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos ya recuperó esa caída y casi que se ha multiplicado por 5 veces el valor de las acciones en este mercado. Sin embargo, en Colombia apenas si recuperamos los precios que había antes de pandemia en las acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que Colombia está barata. Recordemos que después de la pandemia vino un fantasma de recesión y eso obviamente impide que los activos se valoricen significativamente. Es natural que no se recuperen completamente. Sin embargo, ya han pasado 5 años y ya hay síntomas de buen movimiento económico y el precio de las acciones todavía no se ha recuperado. Entonces, ¿qué está pasando? Los capitales probablemente están mirando que en los países desarrollados están alcanzando puntos máximos en el precio de sus activos y entonces comienzan a mirar en dónde hay activos baratos. En este caso, en Colombia hay activos muy baratos. En Colombia tenemos precios de acciones que plantean Qs de Tobin de 1 y por debajo de 1. Eso es una señal muy precisa de oportunidad de valorización. Recordemos que las Q de Tobin deberían estar siempre por encima de 1 porque nadie vende una empresa en su valor patrimonial. La vende por encima porque genera flujos de caja, es decir, porque vale más porque el negocio ya está montado. Sin embargo, al tener Q de Tobin por debajo de 1 y por 1, estaríamos diciendo que se venden a valor patrimonial o en menos de su valor patrimonial. Entonces, por eso esta tendencia contraria de precio de las acciones hacia arriba, tasa TRM hacia abajo, tiene una relación directa por esa parte de la balanza comercial. Muchísimas gracias por invitarme a Punto Financiero, espero acompañarlos en próximas emisiones. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información aquí en Punto Financiero. Bueno, los ejercicios reales que hicimos en el Poli me sirvieron mucho para sentirme cómodo en un set de verdad, porque no son tan diferentes que los sets en el Poli, son prácticamente la misma cosa. Encontré este camino de director por el Poli, entramos como al énfasis de cine y ya ahí habíamos que hacer cortos y todo eso y pues entré a este cargo. Me llamo Sebastián Harper, estudié medios audiovisuales en el Poli, soy colombo estadounidense y gané Proyecto 48 en el 2021. Teníamos que concursar internacionalmente en Washington
Entonces fuimos al Poli y les preguntamos si nos podían ayudar financieramente para ir hacia este festival y nos dijeron que sí, que nos apoyaban y que podíamos ir a representar a Colombia y al Poli en este festival. Y eso fue una experiencia que gracias al Poli pudimos vivir. Somos diferentes, somos Poli. Gracias por continuar con nosotros en Punto Financiero. Los agentes de IA están transformando los procesos financieros, acelerando la toma de decisiones, automatizando tareas complejas y abriendo nuevas posibilidades para la gestión del riesgo, la inversión y la eficiencia operativa en las organizaciones. Para hablar sobre este tema nos acompaña Rubén Darío Martínez Amado, experto en finanzas. Gracias, Alejandro, por la invitación a Punto Financiero. Bueno, este es un tema actual, es de vanguardia, tiene que ver muchísimo con el tema de inteligencia artificial y ya casi hablando de lo que es ahora la superinteligencia artificial, que por ahora es un modelo teórico. Ya está Elon Musk tratando de trabajar en ese tema y que ya supuestamente esa superinteligencia va a superar ahora sí la mente humana desde el punto de vista de raciocinio. Entonces, ¿qué son los agentes de IA? Los agentes de IA son sistemas de software especializados que trabajan de forma autónoma o independiente en nombre o actuando en nombre de un usuario. Estos agentes ya lo que hacen es, ya piensan, procesan, conversan, tienen ya, digamos, hablando de conversaciones, tienen conversaciones fluidas con el usuario, no como un chatbot actualmente, que lo que hace es responder a comandos y quedan muy limitados al momento de que alguien solicita X o Y servicio o soporte técnico o ajuste de algún tipo de solución o de error que esté botando una plataforma. Tiene una característica importante, como mencionaba, y va muy de la mano con lo que mencionaba de la superinteligencia, y es que ya tienen el poder de razonar. ¿Y cómo aplica el tema de raciocinio ya en este tipo de agentes? Lo que hacen es que inmersos programan una meta o un objetivo, y ¿dónde entra el raciocinio de ellos? Ellos tienen ya la capacidad de tomar decisión de qué acción o qué hacer como tal para mejorar el rendimiento y hagan que se cumpla o se acerque al 90%, por ejemplo, el hecho de llegar a ese objetivo o meta a cumplir. Por otro lado, ¿cuál es el alcance que tienen estos agentes de IA? Tienen un amplio alcance, muchísimo alcance. Ellos, como mencionaba anteriormente, ya razonan, ya piensan, ya conversan, ya reflexionan. Imagínense ese punto a los que hemos llegado. También ya hacen procesamiento de data multimodal. ¿Qué es procesamiento de data multimodal? Ya leen texto, audio, video, código como Python, todo ese tipo de cosas ya las generan, facilitan transacciones complejas, importantísimo ese tema. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si se hace una importación o una exportación, a veces los giros internacionales tienen un grado de complejidad muy alto, ya estos agentes se encargan de facilitar eso, y a su vez todo lo que tiene que ver con procesamientos de gestiones a nivel empresarial. El alcance es muy amplio, como decía, les puedo hablar de los AVP, que son asistentes o agentes virtuales proactivos, que son chatbots, pero repito, avanzados, no como los actuales, y agentes de voz, que lo que hacen es facilitar y ayudar en cuanto al servicio al cliente. El objetivo que tienen inmersos en la meta es la satisfacción del cliente, repito, de una forma más avanzada, ya hay una conversación más fluida y, repito, la idea es mejorar el servicio al cliente. Por otro lado están los AAL o los agentes de almacenamiento o logística, que eso ya no son agentes virtuales, sino agentes físicos. Ustedes ya han visto uno que otro robot por ahí andando, y me refiero más exactamente a lo que es Amazon Robotics. La empresa con el mayor número de robots actualmente es Amazon como tal, y lo que hace Amazon es que tienen una especie como, no sé si han visto las aspiradoras en una casa convencional, que son unas maquinitas que ruedan por todo el piso. Eso es lo que tiene Amazon actualmente. Ya tiene una serie de robots al interior de sus bodegas, de sus macro o de hiperbodegas como tal, y lo que hacen es que tienen sensores en el piso, las bodegas, y ellos obviamente como tal internamente tienen sensores, los robots, y lo que hacen es moverse por todos lados, saben exactamente dónde meter la mercancía, levantan una serie de estantes y los llevan a otros robots que tienen unos brazos mecánicos que meten cada mercancía en las estantes que consideren, y con base a su especie empieza el proceso de distribución. Ya metiéndome netamente a lo que son los ejemplos financieros, pues están los asistentes de prevención de fraude. Hablo literalmente de lo que es Visa y Mastercard.
ellos ya tienen una especie de asistentes o software que monitorean millones de transacciones por segundo y revisan más que cualquier tema básico como el número de la tarjeta, el código de verificación, van más allá y miran el tema correspondiente a el comportamiento del usuario. Miran los patrones como los cuales se comporta un usuario. Entonces, por ejemplo, usted que está viendo este video en este momento, hace transacciones normalmente en Colombia, pero este tipo de agentes se dan cuenta que están haciendo transacciones en otra parte del mundo y eso en microsegundos da una voz de alerta y hace un puntaje de riesgo. Si el puntaje es muy alto, bota una voz de alarma al usuario o al humano, ya hablamos como las películas, pero hay que hablarlo así, y frena la operación antes de que se la declina. De esa manera se están reduciendo el nivel de fraudes y van en contra netamente de lo que hoy en día está desafortunadamente afectando todo lo que es Internet o las finanzas tecnológicas en lo que tiene que ver con ciberdelincuencia. Finalmente, para dar otro ejemplo, está el tema de trading de alta frecuencia, que lo que hacen, esos asistentes lo que hacen es que tratan de enviar operaciones al precio que efectivamente se debe aperturar una operación. Estos asistentes se alimentan como tal con data de los bancos o de las bolsas de valores y lo que hacen es que en microsegundos, toda operación en bolsa se habla de microsegundos, de microoportunidades, envían operaciones a mayor escala de forma más masiva, tratando de mejorar lo que hoy en día actualmente a nivel humano hacen los traders convencionales de hacer operaciones un poco más físicas. Finalmente termino con esta reflexión y es, como todo en tecnología, ¿qué tanto están alejando la tecnología de los seres humanos? Amazon en octubre del mes pasado despidió 14.000 personas precisamente porque quiere ser la empresa con mayor inteligencia artificial del mundo, entre otras por los agentes financieros o los agentes de inteligencia artificial, y la meta que tienen ellos es despedir a 30.000 más. Dejo con esa reflexión. Alejandro, muchas gracias por la invitación a Punto Financiero y espero encontrarme en otra oportunidad con ustedes. Muchas gracias. La prima de servicios exige una adecuada planeación financiera por parte de empleadores y trabajadores, pues involucra cálculos, fechas clave y decisiones que pueden impactar el flujo de caja, el ahorro y la organización económica a nivel empresarial y personal. Para ampliar este tema nos acompaña Karen Natalia Castillo Prada, experta en contabilidad y finanzas. Karen, bienvenida a Punto Financiero y adelante con su análisis. Alejandro, Punto Financiero, muchas gracias por la invitación. Hoy tengo el gusto de hablarles sobre la prima de servicios. La prima de servicios es una del componente de las prestaciones sociales. Entendamos que las prestaciones sociales corresponden a la prima, las cesantías, las vacaciones y los intereses. La prima de servicios solo las perciben aquellos que tienen un contrato laboral. Es decir, aquellos que tienen contrato de orden de prestación de servicios no perciben las prestaciones sociales. Cuando nos vamos referente a todo lo referente a las prestaciones, está protegido por el Código Sustantivo del Trabajo. Para quienes se dedican a actividades como labores domésticas, de vigilancia, etcétera, que son actividades que no son permanentes, que son esporádicas dentro de su actividad, la prima de servicios se calcula de acuerdo a los días trabajados. Se tiene el cálculo determinado de acuerdo con ello y el salario que perciben mensualmente. ¿A cuánto corresponde? Corresponde a un salario mensual que está proporcionado en dos momentos. Un primer momento que lo llamamos en el primer semestre del año, que es en junio, antes del 30 de junio, y uno al final, que es lo que nosotros llamamos la prima de servicios, que se paga antes del 20 de diciembre. Es muy importante administrar muy bien estos recursos adicionales. Recordemos, no es un bono, no es algo, no es un favor, hace parte de los derechos laborales constituidos dentro del marco laboral. Por eso es muy importante estar muy atentos a ese ingreso que se percibe y cómo administrarlo de la mejor manera, sobre todo ahorita que viene época decembrina. Cuando hablamos de Navidad o época de diciembre, vienen regalos, la visita de la familia, actividades, celebraciones y demás, y a veces cometemos algunas imprudencias a la hora de distribuir esos recursos que no percibíamos en meses anteriores. Por lo tanto, para no tener dolores de cabeza al siguiente año, pues es muy importante tener en cuenta los siguientes consejos. Se aconseja que se haga una proporcionalidad de un 50%, un 30% y un 20%. ¿A qué va a corresponder esta distribución?
Un 50% va a corresponder a ese pago de las obligaciones financieras o ahorro. No ahorres si no has pagado obligaciones financieras. Dentro de esas obligaciones financieras se aconseja hacer una gran participación de abono a capital para disminuir tiempo y disminuir pago de intereses. Cuando nos referimos al 30%, ese 30% debe ir enfocado a eso que viene en enero y que a veces olvidamos, como pago de impuestos de vehículos, pago predial, matrícula de los hijos, etcétera, ¿cierto? Y si no tenemos hijos, igual hay algunas responsabilidades, costos fijos como arrendamientos, servicios, que en enero nos suele golpear fuertemente y no tenemos los recursos para poderlos pagar. El 20% restante se aconseja principalmente para realizar labores de ahorro. Esas labores de ahorro pueden ser inversiones en CDT, inversiones de pronto en una moneda diferente. Ya tenemos diferentes mecanismos para poder acceder, para llegar a ese ahorro. Entonces, haciendo una distribución adecuada va a permitir muchísimo que esos recursos que tú vas a percibir pues no te generen dolores de cabeza en un futuro. Hay que ser responsable con los recursos sin dejar a un lado pues pasar estas celebridades que son tan amenas con nuestra familia. Entonces, todo en sus justas proporciones para no tener dolores de cabeza. Gracias a Alejandro y a Punto Financiero por la invitación y los espero ver en una próxima oportunidad. Hacemos una nueva pausa en Punto Financiero y ya regresamos con más información. El Poli me dio la opción de doble carrera con matemáticas. Haz de cuenta que tú estás, no sé, 2, 3 años menos haciendo la doble carrera. Esto también implica dejar de pagar esos 2 años. Ese tiempo que te ahorras es tiempo que también puedes dedicarte a hacer algo más. Hola, mi nombre es Jimmy Giovanni Forero, tengo 22 años y estudio Ingeniería de Sistemas y actualmente estoy estudiando Matemáticas. Normalmente los contratadores son gente mayor. Llego, les digo, mira, yo ya tengo una carrera, estoy haciendo la doble, la estoy terminando. Se les nota la sorpresa en la cara porque un logro muy grande en tan poquito tiempo. Somos diferentes, somos Poli. Today in Finance Inside, Mrs. Vanegas will explain how finance helps keep London Underground running, including planning for equipment, managing contracts, setting budgets, and making sure resources are used to keep the system safe and reliable. Mrs. Vanegas, welcome to Punto Financiero. Hi Alejandro, I'm Carolina. I'm part of the team, a big commercial team for London Underground. We look after lifts and escalators, and it's a hidden cost that we all incur to keep London moving. So think about the last time you went on a lift or an escalator, probably at a shopping center or where you live, in your block of flats. It's quite easy, right? You just go up and down. But behind that convenience is a big financial story. So keeping these systems running isn't cheap. And London Underground spends millions every year to make sure those systems don't stop. We have about 450 escalators across the whole network and 200 lifts. They're very nice. Some of them are very old, some of them are quite new. But they are all essential for keep London moving. When one escalator or one lift breaks down, it's more than inconvenient. Of course, for us, it's inconvenient because we need to climb the stairs. But it causes delays, it causes safety risk because, people go prams, people go disabilities, and also can hit revenue because people avoid using stations if the lift or the escalator is not available. So where is the money coming from? We need to find out where the money is coming from to fix all these assets. So most of London Underground's income comes from fares, so the tickets that people pay to go up and down. It's about 60% of that revenue comes to maintenance. But for big renewals, so let's say one lift broke down and we need to change it entirely, we rely on the government for that. So for 2025, London Underground secured £485 million for capital projects. Out of that, it's about £2.2 billion that we use, my team use, to invest in lifts and escalators to keep them running. So budgeting is really important for us. So we set more or less 1.8 billion pounds budget just to cover the replacement
or the upgrade of some of these assets. So to give you all an idea, so to replace one escalator costs about 1 to 1.5 million, depending where it is and the size. And to upgrade one lift is about 500,000 pounds. So it's a lot of money. And as I say, it's quite a few assets. So budgeting is really important for us. We need to take into account different items such as, is it urgent, that works that we need to be done? Can we extend the life of this asset for a few more years? But bear in mind that when you extend the life of an asset, probably it costs more going forward. So it's a few things that we need to keep an eye. In order to make those decisions, we have some KPIs, key performance indicators. So the first one is availability. We need to make sure 90% of the assets are available. So 90% of the lifts and escalators are always working in the London Underground. Also, we need to take into account energy efficiency. So most of our new escalators and lifts are now with this new system. It's called regenerative drives. So they cut energy in about 30%. And the budget we have for renewal of new projects or new assets is about 1 million pounds, billion. I'm talking about billion. So it's big money. So we have big challenges ahead. Obviously, get the money first, because since COVID, we don't have the same amount of people using the transport. A lot of people work from home. A lot of people 100% work from home. So we don't have the same revenue. So that 60% income is being reduced a lot. And also, we need to invest in new systems. So it's a challenge that the company has to be carbon free, to invest in solutions to make the planet greener, as you all know. So next time you step on an escalator or a lift, remember that it's not only moving you up and down, it's a part of especially in London Underground, a multi-million pound strategy that we as commercial managers have to deliver to maintain the system working. So it's budgeting, cost control, and hitting all the KPIs to keep London moving. Thank you for the invitation to Punto Financiero. El crowdfunding como innovación financiera ha crecido exponencialmente en la última década. Esto debido a que brinda una alternativa de financiamiento a los emprendedores. Este servicio digital ha generado mucho interés en empresas, Estado, academia y profesionales por su importante vertical a través del artículo Guest Editorial Crowdfunding and Innovation Management, Moving Forward with Platform-Based Innovation Management, al que puede acceder a través del siguiente QR que ven en pantalla. De esta manera concluimos una edición más. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en una nueva edición de Punto Financiero. Un fuerte abrazo para todos.